Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva semana aquí en Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañen y vamos a estar hablando del plato fuerte que va a haber el día de mañana en Diálogos Culturales de Invierno. Para ello hemos invitado esta noche a Isabel Rauber. Ella es filósofa y académica argentina, ha escrito más de 19 libros y le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, mucho gusto. Encantada de estar en El Salvador. Muy bien, y también tenemos al diputado Roger Blandino Nerio. Él es integrante de la Comisión Política del FMLN y secretario de los movimientos sociales en el mismo partido. Buenas noches, Roger. Buenas noches, María. Un saludo a Isabel, un gran gusto estar nuevamente en Gente TV. Un saludo a toda la audiencia. Vamos a intentar llevar una conversación sobre el tema de los movimientos sociales, la autonomía, esta articulación desde abajo en estos movimientos. Pero antes de iniciar, queremos presentarles una nota de contexto que ha hecho nuestra compañera Merlin Bellis. El pasado 7 de julio dio inicio en la Universidad de El Salvador la cuarta edición de los Diálogos Culturales de Invierno, espacio de análisis, debate y reflexión, organizado por la Secretaría de Arte y Cultura del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. En esta temporada, cuyo tema central es Hegemonía para el Cambio Social, participan ponentes nacionales e internacionales como el sociólogo mexicano Lucio Oliver, investigador y docente de la Universidad Autónoma de México, con quien se abordó el primer tema, construcción de la hegemonía para el cambio social. En el segundo panel participó el escritor salvadoreño Luis Alvarenga y el comisionado presidencial para la seguridad y la gobernabilidad, Hato Hasbún, con el tema Autoritarismo y cultura de la violencia, identidad o conflicto social. Para este martes 21 de julio, el tercer panel es sobre la autonomía y la articulación de sujetos políticos y sociales con la participación de Isabel Rauber, filósofa argentina, profesora de la Universidad Nacional de Lanús y estudiosa de las experiencias de los movimientos sociales e indígenas latinoamericanos. Asimismo participa el economista Néstor Napal y Roger Blandino Nerio, dirigente social y político de la Asamblea Legislativa. La cuarta edición de los Diálogos Culturales de Invierno culmina el martes 28 de julio con la temática Fundamentalismo y predominio del pensamiento conservador y represivo, con la ponencia de Alberto Romero del Movimiento por una Cultura Laica en El Salvador y Margarita Velado, abogada y feminista salvadoreña. Bueno, el pasado martes 7 de julio, como ustedes saben, iniciaron los Diálogos Culturales de Invierno y ya se habló de construcción de la hegemonía para el cambio social, el pasado martes de autoritarismo y cultura y violencia, y ahora autonomía y articulación de sujetos políticos y sociales. En esta oportunidad, además de Isabel y Roger Blandino, habrá otro invitado, pero hablemos un poco del tema de estos sujetos políticos y sociales. Isabel, tal vez nos puedes dar una idea somera de lo que se puede entender como estos sujetos. Tal vez primeramente habría que empezar por decir que estamos viviendo una época de la reconstrucción de sujetos políticos y sociales desde otro lugar. ¿Cuál es ese otro lugar? Podría parecer paradójico, tal vez, si uno no se ubica en la historia del pensamiento social latinoamericano, porque ese otro lugar es nada más ni nada menos que la realidad. Entonces, partir de la realidad implica reconocernos y reconocer a la diversidad de actores y sujetos potenciales que van a ser parte de la construcción de un sujeto político que yo defino como colectivo, ¿verdad? ¿Y por qué digo partir de la realidad como algo nuevo? Porque lamentablemente el pensamiento en el siglo XX se guiaba mucho por el deber ser. El deber ser que se ubica siempre por fuera de la realidad porque supone que ya sabe a dónde va, lo que hay que hacer y no mira la diversidad. Y eso hizo estragos en el caso de América Latina. No estoy pensando concretamente en una laguna, algo doloroso como la negación de los pueblos indígenas originarios, por ejemplo, no como existentes, sino como sujetos sociales, sujetos políticos, con identidad, con pensamiento propio, con capacidad de representarse, de hablar de sí mismos, y como ellos muchos otros
actores sociales, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el debate primero de los sujetos. Discutir sujetos no es discutir cantidades, es discutir identidades, cosmovisiones y entre todos ver hacia dónde queremos caminar. Esa es la importancia del debate de los sujetos. Que tiene que ver con esa colectividad, esos grupos sociales que se forman para construir estos cambios en la sociedad. Claro, precisamente, esa es la cuestión. Tiene que ver, no solo tiene que ver con la colectividad, sino que una de sus mayores tareas es construir esa colectividad. Porque no necesariamente, o sea, venimos de historias de siglos, de una gran fragmentación social, de una gran fragmentación también de las conciencias, de las identidades, y caer en rivalidades que nos hacen un flaco favor a la hora de comprender la política, que es cómo reorganizar, ¿verdad?, esa noción de totalidad y comprendernos que todos somos en relación con el otro. Yo hablo de algo muy sencillo que es la interdefinición, es decir, somos en tanto estamos en interrelación con otros, y esa es la fuerza del pueblo reconstituido como sujeto político, ¿no? Es dar cuenta de la diversidad. Lo demás es la pelea de la vida. Una cosa es tener capacidad de verlo, reconocerlo y definirlo, y otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Claro. A ver, Roger, vienes de antaño de un movimiento revolucionario en la zona oriente del país. Ahora, como secretario del movimiento social del FMLN, ¿cómo podemos entender, hablando de las realidades de las que habla Isabel, después de haber pasado un proceso revolucionario de más de una década, firmado la paz en 1992, construir el partido político a partir del 94, digamos, ya legal, como el FMLN? ¿Cómo podemos ahora ver este sujeto político y social en El Salvador? Yo quisiera quizás primero plantear un elemento que es decisivo a la hora de pensar en lo que cuestionas. Cuando nosotros llegamos a los acuerdos de paz, en menos de 2 años, 3 meses, había ocurrido un hecatombe en el mundo de las ideas que reconocíamos. Cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética y todo el bloque del Este, derrota sandinista en Nicaragua, pero a la par de todo eso, los símbolos de la reacción invadiendo Panamá. Y de repente firmamos la paz y empezamos a ver el horizonte. Un horizonte en el que las verdades que teníamos asumidas como ciertas ya no existen. Aquel modelo, aquel puerto no existe. Y no estoy hablando de renunciar a las ideas revolucionarias, sino a los esquemas que nos habían construido y nos habíamos construido. Y que nos plantea entonces un enorme desafío en el seno de la izquierda salvadoreña en la búsqueda del rumbo. Y aparecen distintos enfoques. Desde los que renuncian vergonzosamente a seguir buscando la transformación, hasta quienes en el partido, como Salvador Sánchez Serén, como Medardo, como Chafik, jamás renegaron de los fundamentos desde los cuales habíamos construido nuestra visión, nuestra estrategia, nuestra forma de hacer la lucha, pero reconocían que era importante darnos cuenta que en el mundo hay más que eso. Y en buena cuenta, en nuestros fundamentos, en nuestros principios del partido que hoy representamos, de manera muy clara se reivindican los enfoques de Francisco Morazán sobre la integración centroamericana, el humanismo de Monseñor Romero, que es la perspectiva cristiana. Es decir, se enriquece nuestra forma de ver las cosas, aunque todavía no teníamos respuesta de rumbo plenamente. Lo que sí teníamos era convicción, y la seguimos teniendo, de que el capitalismo como sistema lo que le ha heredado al mundo es muerte y destrucción, y que esto no puede seguir así, que hay que trabajar por transformarlo. Pero esta reflexión partidaria
también es una reflexión que se produce en el seno de las organizaciones de distintos signos en la sociedad salvadoreña. Y es una etapa, toda la década del 90, de fuerte debate, de fuerte contradicción. Yo siempre he considerado de que el pecado más grande de Chávez fue haber alumbrado, encendido la lámpara en medio de semejante oscuridad. Y digo Chávez para poner un símbolo, no es solo Chávez, es una serie de luchas en el continente que marcan derroteros distintos a los que conocíamos y que nos hacen ver de que es posible construir desde los pueblos, desde sus organizaciones, desde una reflexión más seria, alejada del óxido de las viejas creencias, para poder reenrumbar y encontrar camino. En esa línea, Isabel, en una entrevista que te hacen, que tuve la oportunidad de leer, hablas de la izquierda que lucha y la que llora, y precisamente la referencia de la caída del muro de Berlín, en donde Cuba se mantiene. Háblanos un poco de esa parte, de cuando los paradigmas para una izquierda tradicional caen y la ideología se mantiene. Sí, ahí estoy. Yo me recuerdo eso, que estoy parafraseando un poco a Massetti, ¿no? Que él hizo su análisis y escribió el libro Los que luchan y los que lloran. Cuando yo digo la izquierda que llora, me refiero a un sector que todavía tiene el predominio cultural, ¿verdad? Tal vez si uno va a las cantidades, eso no es así, pero que se mantiene o aferrado a lo viejo, porque no es sencillo tener esa actitud de mantenerse con los principios en la búsqueda, porque es más fácil o aferrarse a los viejos dogmas para decir, no, esto no pasó, o es producto de una conspiración, entonces te negás a todo análisis, o entrar en la autocrítica perfecta. Por eso yo digo los que lloran, porque están en un circuito improductivo del perpetuum autocriticum y que no conduce a ningún lado, mientras uno ve, y así creo que los grandes movimientos sociales de este tiempo, porque movimientos sociales hubo en todos los tiempos, ¿verdad? Los nuevos, los de nueva formación, emergen cuando queda ese vacío de una izquierda que está un poco desorientada. Evidentemente no es el caso de ustedes en El Salvador, pero en otros lugares como en el sur, y ahí emergen los grandes movimientos, se genera algún vacío de desorientación o por del tiempo después de las muertes. Yo estoy pensando en Argentina concretamente, ¿no? Después de los miles de desaparecidos, no hay, y hasta hoy no hubo la posibilidad de que hubiera un continuo histórico de esos sectores revolucionarios de los 70, eso como terminó ahí. Entonces, en realidad, lo otro no pudo dar respuestas, y hasta el día de hoy cuesta mucho, ¿no? Y emergen movimientos nuevos. Creo que lo más significativo y lo que nos lleva, si uno no quiere ver la realidad, a lo que es el proceso de Bolivia. El proceso de Bolivia que tiene entre los protagonistas, no como únicos protagonistas, pero entre protagonistas con fuerza, a los pueblos indígenas originarios. Pueblos indígenas originarios entre los que se cuenta el movimiento indígena campesino de los cocaleros, que uno de sus referentes y líderes, Evo Morales, es después, y ahora digamos mirándolo ya desde acá, ¿verdad?, el presidente de Bolivia. Y recuerdo muy bien cuando en los primeros estudios de fines de los 80 y principios de los 90 sobre los movimientos sociales, yo escribía esto de que los cocaleros, después de haber estado recorriendo estas realidades de Bolivia, eran parte del sujeto político de Bolivia. Y recuerdo la cara de espanto de los sectores dogmáticos, incluso algunos que dijeron, este libro no lo vamos a publicar, porque este libro hace propaganda a los narcos, confundiendo todo el tema de la coca con el narcotráfico, ¿verdad? Bueno, y convergiendo. Esa es la izquierda que llora, la que no puede ver la realidad, la que no se puede sumar al desafío de trabajar en medio de las incertidumbres. Es decir, hay certezas, sí. Una de ellas es que este mundo de espanto, de locura, de muerte no puede continuar,
porque, es decir, podría, pero nos lleva a la hecatombe. Hay que buscar una racionalidad otra, es una tarea política, es una tarea de pueblos y tenemos que darnos en esa búsqueda. Es una gran certeza para no llorar y ponerse a luchar, a construir, a crear alternativas, ¿verdad? No es poca cosa. Es un gran trabajo. ¿Cómo entender entonces, Roger, el tema, bueno, una cosa el partido político, el caso de El Salvador también además es sui generis, es una izquierda que ha pasado de un movimiento revolucionario a ser ahora gobierno, pero el concepto este de autonomía y articulación de estos movimientos sociales, estoy pensando, por ejemplo, en, bueno, la gente del sector obrero, sector campesino, la gente que vive en las repoblaciones, en Morazán, en Chalatenango, que incluso en la zona oriente, que perdió de la organización madre revolucionaria que tenía y se convierte en movimiento. ¿Cómo entender ese concepto de autonomía y articulación? Yo creo que llegar a eso también hay que verlo desde una realidad que aparece en la década del 90 para nosotros llena de cosas que no conocíamos. La sociedad salvadoreña sufre cambios tremendos con la imposición del modelo neoliberal. Aquella vieja estructura de la sociedad que conocíamos se modifica. Crece exponencialmente, por ejemplo, debido al programa de ajuste, debido al abandono del agro, la migración hacia la ciudad y la informalidad del trabajo. Crece la migración y la ruptura de la familia como núcleo sociabilizador de las nuevas generaciones. Crece la transculturización como consecuencia de las migraciones. Es decir, empezás a enfrentar una serie de cuestiones, pero además cobran fuerza en el país ideas que en el pasado estaban ocultas en medio de la guerra, como la reivindicación de las mujeres por la igualdad, como el problema medioambiental. Y de repente el partido tiene que pensar cómo interpretar esto y cómo ser capaces de mantener una vinculación sana, correcta en la nueva etapa. No fue fácil. No fue fácil porque el mismo partido sufría en su interior el debate interno de su rumbo, entre los que decían hasta aquí llegamos y los que decíamos hay que seguir. Para algunos los acuerdos de paz eran la revolución posible, así lo decían. Y para otros era un paso en el proceso de avanzar hacia transformaciones más profundas. De tal manera que el debate sobre esa idea de autonomía, que no es nueva, pero que en ese momento cobra una relevancia muy fuerte, es difícil. Hay que recordar que veníamos de una guerra donde el esquema de conducción vertical era absolutamente así. No podemos hablar de la década de los 80 y de democracia interna en los movimientos vinculados a nosotros, si eran parte de la estrategia de lucha y debíamos de garantizar que a la cabeza estuvieran nuestros cuadros. Eso era así. Y a mí no me da vergüenza decirlo porque era una necesidad histórica. Pero romper con eso, cuando estamos acostumbrados y venimos con esa inercia, no fue tan fácil. Pero finalmente... Además de resolver las situaciones del día a día reales, por como supuesto, alimentación, vivienda, etc. O sea, venimos de estar en guerra y tenemos que rehacer nuestras vidas en la paz. Y la familia. La familia, los hijos, entramos jóvenes y terminamos siendo hombres no tan jóvenes, ya con familia. Es una cosa complicada. Pero en medio de todo eso, prevalece al final en el debate partidario el reconocimiento de que la relación con las organizaciones sociales y populares no puede tener la lógica de la guerra. Que debemos de reconocernos porque además somos un partido legal y electoral, más allá de que nos definimos partido revolucionario, pero en un enfrentamiento que cobra otras características, y entonces decimos no podemos confundir naturalezas de las organizaciones. La naturaleza del partido como sujeto político tiene cualidades concretas, la naturaleza de un sindicato es distinta. Y entonces el desafío es cómo construir la coincidencia.
ya no por la orden, sino por el convencimiento que nace del debate, del programa, de compartir una idea de futuro. Creo que fue un gran acierto en aquel momento lograr eso, y solo quiero rápidamente referirme a una circunstancia que acelera la comprensión, es la lucha contra la privatización de la salud. Ahora los diálogos culturales de invierno, temporada 2015, tiene como centro la hegemonía para el cambio social. Y el día de mañana, Isabel Rauber, Blandino Nerio y otro ponente cuyo nombre es Néstor Napal, estarán debatiendo en el auditorio número 4 de la Universidad de El Salvador. Blandino Nerio nos hablaba un poco de cómo el tema de la privatización de la salud logró en alguna medida una unidad. Continúa. Más que unidad, yo diría, veníamos de una profunda dispersión de los años 90, de la década del 90, derivada de infinidad de factores. Pero ese es un tema tan sentido que hace que despierte en las distintas organizaciones del pueblo salvadoreño, más allá de los sectores populares, sentir la necesidad de pronunciarse, de manifestarse, y se desarrolla una gesta tremenda, y en el camino de ella es que va surgiendo la demanda de conversar, de entendernos, de dejar de lado las rivalidades y sectarismo para enfrentar esa batalla. Yo digo que no hay nada más educador que estar en la misma trinchera frente al enemigo común. Eso te hace entenderte más rápido, y esa batalla decisiva por la defensa de la salud del pueblo salvadoreño dio lugar a un nivel de articulación en la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud, que no digo que se convierte en unidad, sino en un primer experimento, en un primer laboratorio de conjunción de esfuerzos que termina exitosamente. Y eso es una lección política para las organizaciones y para el partido, y para la derecha también. A ver, Isabel, en la experiencia que tienes de andar por América Latina, viendo esa realidad de los movimientos sociales, ¿cómo podrías decirnos qué ha sido esta transformación y esta importancia de dichos movimientos? Bueno, estaba escuchando lo que decía él, y creo que hay siempre esos nudos de articulación, sobre todo porque a la fragmentación histórica de nuestro continente se suma esa perversa fragmentación que es permanente del neoliberalismo, ¿verdad? Que expulsa sectores. Y estos ejercicios de articulación por resistencia, estaba pensando en la resistencia de la lucha contra la privatización del agua en Bolivia, después la llamada Guerra 1 y Guerra 2 del gas también en Bolivia, que son ejercicios de articulación donde uno construye confianzas con el otro, con las otras, entre todos. Es una cuestión política. Por ahí decía, no, construir la confianza. Construir confianza es un tema que afianza la puesta en común de una subjetividad de lucha y un horizonte en común que es muy importante. Digo, si hablamos de hegemonía, estamos hablando de eso, entre otras cuestiones, pero no subestimar, porque no es un tema de programa, sino de cómo llegar a ese programa a partir de que los sujetos confían el uno en el otro. Y en política, cuando se trata de poder, la confianza se puede quebrar muy fácilmente. Entonces, esto es un elemento muy importante. Ahora, digo, cada caso es peculiar, ¿verdad? Tenemos en el continente, creo que 2 ejemplos históricos de organizaciones que trasuntan a su tiempo histórico, que serían El Salvador, una que tiene una peculiaridad, de cambiar prácticamente de dimensión de actividad, y la del Frente Amplio en Uruguay. El Frente Amplio en Uruguay, que es una organización de los 70 y que logra, manteniendo su principio de la unidad, pero rearticularse sobre nuevas bases en la actualidad. Y aquí, digamos, la fuerza de que en la batalla cultural por las construcciones de las revoluciones de este tiempo es, por eso te escuchaba con tanta atención, una propia organización
político-militar la que tiene que hacer su reconversión cultural. Porque yo digo cultural porque son estilos de trabajo, son formas de diálogo y obviamente la guerra impone muchas limitaciones a la democracia porque, bueno, no te da tiempo, ¿verdad?, entre la vida y la muerte. Pero este tipo de revoluciones, que yo hablo de revoluciones desde abajo, que son protagonizadas por las mayorías, que por supuesto no excluye a los partidos, pero necesita otro tipo de partido. Un partido que concite a la participación, que llame a pensar colectivamente y no te diga cómo tenés que pensar. Bueno, es un aprendizaje muy grande. Así que la verdad que es un orgullo poder estar aquí con discutir estos temas como preocupación común con una organización que viene de ese vanguardismo y que dice, sí, pero el vanguardismo ahora quedó fuera de lugar. No discutirlo en su tiempo histórico, que habrá tenido sus razones, pero lo que no podemos hoy es con eso. No es solamente las organizaciones tienen que obedecer, porque además quieren pensar con cabeza propia, quieren dialogar. Bueno, es otro tipo de relación, es la nueva política, es el nuevo tipo de pensar la organización política, el quehacer político con un protagonismo para todos. No creo que sea inmediato, porque es un caminar, es una pelea cultural muy grande, es parte de una batalla en la vida cotidiana, que hay que irla dando. Es una pelea en primer lugar contra nosotros mismos. Yo siempre digo que esto arranca por uno mismo. Si uno se ubica fuera de la pelea, bueno, ya el otro, vos tenés que cambiar. No, tenemos que cambiar, tenemos que aprender, ¿verdad? Eso es lo primero. Y esa semillita del individualismo que el capitalismo nos mete adentro sin que uno se dé cuenta, porque aparentemente no te adoctrina, te adoctrina a través de la economía. Es sencillito la ideología, ¿verdad? Que la ideología es un discurso. No, la primera ideología es el mercado, clarito, porque te disciplina, porque te obliga, por estar adentro o por estar afuera, por lo que sea, pero te disciplina y te pone la normativa. Entonces, si queremos construir otro tipo de relación humana, eso no se puede omitir. Entonces, una pelea ideológica que también tiene que ser material y práctica. Son los debates de este tiempo, es la construcción de la hegemonía de los pueblos. Perdóname por ahí que tal vez me fui de tu pregunta, pero nada, estamos en el tema, ¿no? Es que me había quedado pensando en lo importante que es tener en cuenta la diversidad, no solamente de los sujetos, sino de las experiencias de nuestro continente, que nos enriquece. Y hay otras realidades. Al lado nomás tenemos Guatemala, con una guerrilla que, claro, tiempo después negocia y no sé si puede decirse, aunque no es de números, pero será el 1%, o sea, ha perdido la fuerza, ha perdido el vínculo, la iniciativa. Entonces, aprender también de El Salvador, evidentemente, es sobre todo lo que me trae a mí aquí. Yo sé que hay algunos que están interesados en escucharme y siempre eso halaga nuestro ego, que un poquito lo tenemos, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué? Uno es un individuo, además de todo. Pero también me trae el poder escuchar, poder ver, vivenciar cómo está la cuestión acá, ¿verdad? Porque se abre un infierno de desafíos cuando uno dice la cuestión de lo electoral, porque lo electoral no es entrar en las elecciones, es cargos, puestos, rivalidades, competencias. Bueno, aparece el infierno de Dante y hay que ver cómo uno va a transformar desde ahí. Y tú decías lo de Chávez, creo que Chávez efectivamente es la luz en el medio de la oscuridad, ¿verdad? Porque está el caso de Cuba, pero Cuba está respondiendo no a otra realidad, pero sí a otro tiempo histórico, con las respuestas. Entonces, en este tiempo histórico, después de la caída del muro, parecía como que, bueno, vamos a recordar la pavada del fin de las ideologías, ¿verdad? Una pavada que todavía algunos sostienen. Hoy tempranito estaba escuchando un noticiero, un programa de aquí, de alguien que decía, bueno, pero en la globalización ya el discurso de las ideologías, y digo, el pobre, ¿para quién estará hablando y quién le habrá enseñado a pensar? Pero Chávez que demostró con los hechos, pues si hubiera habido un discurso no lo hubiéramos comprendido, o en todo caso no lo hubiéramos creído nada, ¿verdad? Pero demostró en los hechos que se puede ganar un gobierno y en vez de acomodarse
hacer del gobierno una herramienta para la transformación. ¿Qué quiere decir una herramienta para la transformación? Bueno, muchas cosas, pero empezó por alfabetizar, por ver cómo abría las compuertas a la participación. Digo, hay elementos claves para un caminar que evidentemente va a ser muy largo. Yo creo que es un caminar largo, que hay que tener una paciencia, porque lo educativo, como bien señalaba él, el tema de educarnos todos en otra forma de construir y protagonizar la política y discutir los designios del país, lleva tiempo. Y es un tema complejo, porque precisamente el cambio cultural que pasa no solo por la educación formal, sino en esos saberes y en esa forma de pensar. Y en esta parte, Roger, yo creo que la población salvadoreña pocos espacios tiene para discutir y debatir sobre lo que, en este caso, el partido como tal, FMLN, está haciendo, pero también sobre la realidad de nuestro país y estos movimientos sociales. Ahora, ¿cuáles son sus aspiraciones, su agenda política de los partidos? Tú ya hablabas del tema de mujeres, del tema medioambiental, todo este tema de cambio climático y todo, pero ¿quién pone en agenda qué? ¿Cómo lo resuelves tú al frente también de la Secretaría de Movimientos Sociales del FMLN? Es que, ¿quién pone los temas? La verdad que los pone la vida. Y la capacidad que pueda tener el liderazgo social o partidario para entender que esos son los temas. La ley del agua, por ejemplo. La demanda del agua y de garantizar el agua como un bien, no como una mercancía, surge desde los movimientos, pero hace clic con el partido de inmediato. Y hoy es una batalla de ambos, en el pleno legislativo y en la calle. Y será un tema movilizador y educador en lo que quede hasta conquistarlo. Pero yo quería referirme también a otro asunto. Es que el proceso de crecimiento del pensamiento en la sociedad lleva sus ritmos, y nosotros, y en el partido lo estamos discutiendo en algunos momentos, nosotros no podemos dejar de ver de que la ideología de la sociedad salvadoreña fue construida por más de un siglo, desde visiones conservadoras que se fueron instalando y asumiendo como verdades. Colonizadora. Y los mitos de la izquierda instalados en la cabeza de la gente. Ir desmontando eso progresivamente es una batalla de todos los días. Yo recuerdo batalla ideológica. De todos los días. Yo recuerdo y lo repito cuando puedo. En una ocasión, en una campaña electoral, cuando Chafica era candidato, estábamos en Aguachapán, en un pueblo cafetalero, y estaba una señora con su ropita humilde, sus sandalias semidestruidas, y termina el meeting y yo le digo, ¿y qué piensa? Y me dice, bien bonito lo que dijo el Señor. ¿Nos va a acompañar con su voto? No, me dijo. ¿Por qué? Es que dicen que ustedes quieren que aquí sea como Cuba. ¿Y cómo es Cuba? Le pregunté. Y me dice, es que allá hacen colas hasta para comer. Y yo le pregunto, ¿y usted cuántas veces come carne a la semana? ¿Cuántas veces toman leche sus hijos en la semana? ¿Cuántas veces compra un par de zapatos nuevos? Y agachó la cabeza y me dijo, es que uno es pobre. Y yo le digo, mire, se la está comiendo el demonio y está preocupada por un diablo que le están mostrando en fotografía. Bueno, pero recordá que aquí los editoriales del diario de hoy eran que en Cuba se comían a los niños, así, real. Así y hacían jabón a los viejitos. Ajá. Sí, entonces eso instalado en la cabeza de la gente, aprovechando la vulnerabilidad que da la falta de educación formal, el analfabetismo. Entonces, modificar eso. Sí. Demostrar que podemos hacer las cosas de manera distinta y encontrarnos en espacios y ambientes donde el diálogo horizontal permite ir derribando barreras de todos lados. Creo que es un elemento fundamental en esta etapa para
diseñar un pensamiento desde todos. Salvador en el 2012 decía precisamente que debemos ser capaces, Salvador, nuestro presidente en este momento, decía, debemos ser capaces de ver a las organizaciones como sujetos con naturaleza propia, con quienes debemos de dialogar horizontalmente. Debemos de entenderlo, porque si no, no vamos a avanzar y construir juntos, porque la fuerza va a estar ahí, no en querer imponer una idea que nadie acepta. Así es. Sin embargo, Isabel, como histórico es ahora que Cuba inaugura su sede diplomática en Washington, después de más de 50 años de bloqueo. Sí. ¿Qué relevancia tiene este acontecimiento en el escenario latinoamericano? Lo primero, para mí es un día de mucha alegría, ¿no? Mucha alegría porque, digamos, se llega a este restablecimiento de relaciones diplomáticas que no implica el fin del bloqueo ni que se hayan ido de la base de Guantánamo, pero sí es un gran triunfo la reapertura de las relaciones diplomáticas. Primero voy a recordar la liberación de los 5 cubanos que estuvieron injustamente detenidos en Estados Unidos. ¿Y por qué injustamente? Porque ellos en ningún momento estuvieron conspirando contra el Estado norteamericano, ¿verdad? Estaban tratando de evitar actos terroristas contra Cuba. Y además Estados Unidos estaba informado de que esos agentes actuaban ahí, como corresponde en la cuestión. Pero bueno, se los usó como caballito de batalla. Porque esto empieza, digamos, en los años de lucha por la liberación de los 5, creo que se va incrementando la locura en la que estaba cayendo esta relación. Porque ya la enajenación tan grande. Y además se reafirma la determinación del pueblo cubano todo de no bajar la guardia para defender sus derechos. Entonces, lo primero que yo quiero decir, independientemente de cómo analicemos la actitud de Estados Unidos, que evidentemente no es la actitud de Cuba, esto es un logro de Cuba, porque no es un Estado que se puso de rodillas, no es un pueblo que pidió de favor, ni es un pueblo que claudicó. Ahora, ¿es un logro haber izado hoy esa bandera de Cuba en la embajada cubana? Sí, una gran alegría que he sentido porque es como cuando vinieron los 5, ¿verdad? Es la verdad, como decía Martí, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y Fidel Castro siempre lo dijo, lo inculcó y lo practicó. Hay que defender la verdad. A veces nos olvidamos de esto, que la verdad es revolucionaria. Bueno, sí, la verdad es revolucionaria. Lo que pasa es que hay que saber ponerla arriba de la mesa. Hay que saber explicarla y además llegar con esa verdad a todos los sectores, que es un poder de comunicación, de educación, todos juntos. ¿Estados Unidos quiere fortalecer la revolución cubana? Obviamente no. Ellos tienen su interés, ellos pensarán que lo que no han logrado con bombas y sabotaje lo van a lograr con dólares y empresas y etcétera. Bueno, cuando a veces algunos de esta izquierda que llora, ¿verdad? No la que lucha, construye y acepta el desafío de vivir, porque el desafío de vivir es podés ganar, podés perder, a veces uno se frustra, ¿verdad? Como todo, pero también se avanza porque se vive. Entonces, la izquierda llorona que le gustaría que tener a Cuba empaquetada, encerrada sobre sí misma, que no dialogue con nadie, que la gente no se comunique con nadie, para entonces ellos tener su ideología reservada en una vitrina, la verdad que dan pena, porque no ven que este es un triunfo de la lucha de Cuba y están tan preocupados porque lo que va a pasar mañana. Lo que va a pasar mañana es tan incierto, abriendo las relaciones como no abriendo. ¿Quién sabe lo que iba a pasar mañana en un país que lleva exigiendo su derecho a salir del bloqueo? Que lo que vemos desde esta óptica es que la apertura de relaciones diplomáticas es un paso para poner fin a este bloqueo irracional, que fue castigar a un pueblo
por atreverse a pensar con cabeza propia y a decidir con cabeza propia. Entonces son 54 años, perdón, ahora del bloqueo, 54 años de victoria que llevan a izar esa bandera cubana en Estados Unidos. Digo, de eso no tengo ninguna duda, como no tengo ninguna duda que de la contraparte van a tratar de usar todo este deshielo, digamos, a favor de ellos lograr sus objetivos. Y por el otro lado, a favor también de su geopolítica. Acá intervienen muchas cosas, tienen doble carril, triple carril, cuádruple carril con América Latina, con el mundo. Y habrán visto que Cuba puede ser su ansiado portaaviones de no sé qué. A mí me llama la atención, o por lo menos lo registro, lo anoto y quiero aprovechar para compartirlo, como cuando se están acercando a Cuba ya dicen que Puerto Rico está en bancarrota, no sé qué, no sé qué. Siempre tienen la moneda de recambio, ¿verdad? Ya no les hace falta la pequeña isla porque ahora ya ven que se van a comer a la más grande. Todavía no se la comieron, pero ya están erutando. Bueno, esos son así, son así, les cuesta aprender, no quieren aprender, piensan que somos profundamente ignorantes. Este tema de que cuando uno no entiende que saber es poder, a veces es más fácil entenderlo por la negativa, porque esto que decías de cómo ponen los cuentos y que ahora lo siguen diciendo en Venezuela, que se comen a los niños, que te van a robar la familia, que con los viejos van a hacer jabón, dicen, no puede ser, estamos en el siglo XXI, lo siguen diciendo. ¿Cuál es el ancla para eso? La ignorancia, porque la ignorancia es fuente de poder, al igual que la pobreza, ¿verdad? Entonces, bueno, por ese lado... Saber es poder. Lo vemos, sí, saber es poder. Roger, en esta línea ya casi nos acaba el tiempo, los diálogos culturales de invierno, ¿qué tan importantes son para reflexionar? Y de una vez te dejo con la invitación. Y también que manifiestes tu felicidad. Es que en la línea, exactamente, Bolívar lo decía, nos han dominado más por la ignorancia que por las armas. Exacto. Eso es así. Así es. Yo estoy feliz, igual que todos mis compañeros en el partido, de este logro de los cubanos. Y hay un símbolo en todo esto, muchos, pero hay uno que a mí me llama. Es que la bandera que hoy se izó en esa embajada de Cuba es la misma que se arrió hace más de 50 años, que la conservó una familia cubana y que hoy la entrega para que sea izada nuevamente. Es un sentido de orgullo de patria. Y de confianza. Y de ¿verdad? confianza. Eso no se destruye porque venga un McDonald's o una cosa por el estilo. Entonces estamos contentos, es un desafío. Volviendo a lo de los diálogos culturales, yo pues aprovechar para invitar a todos los intelectuales, al mundo académico de este país, a los estudiantes universitarios, a los trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores, a que nos acompañen en este esfuerzo que el partido viene haciendo consistentemente desde hace 3 años, de propiciar encuentros donde se juntan conocimientos, experiencias, saberes, para provocar reflexión. De eso se trata esta etapa, construir pensamiento, y en los diálogos culturales de invierno se abocan a eso. Entonces mañana en la Universidad Nacional, en la Facultad de Humanidades, de Ciencias y Humanidades, esperamos que estén acompañándonos a las 5 de la tarde. Muy bien, Isabel, rápidamente, aquí te veo varios títulos de libros. ¿Los vamos a poner así? Vamos a mostrar algunos. Revoluciones desde abajo. Yo quisiera ver si pueden enfocar los libros de Isabel y saber además si van a estar mañana a la venta. No están a la venta los libros, no hay. Pero habrá manera que después la Universidad de El Salvador los pueda tener en su librería y después... Si los imprimen, sí, porque el libro no hay. Okay. Esto yo los he sacado de mi archivo personal para mostrar. No tengo. Es una alegría que los libros estén acabados, ¿eh? Bueno, porque sí, quiere claro. decir que se los han leído. Alguien los ha leído. Eso. Bueno, deben conocer a Isabel el día de mañana. Bueno, Roger va a estar también este compañero que es de Néstor Napal, de Argentina a Nicaragua, ¿verdad? Y pues participar de estos diálogos culturales de invierno y de lo que nos han venido a contar hoy, a platicar hoy, esto de que el tema de que la ignorancia
puede más que las armas. Nosotros ya pasamos una guerra, entonces ahora esta es la etapa. Eso quiere decir que el saber también puede más que las armas. Por supuesto. Ajá. Y ¿Viste? más Son que la con las ignorancia. dos miradas, mucho más que la ignorancia. Hay que abrir los ojos, las entendederas y para adelante. Muy bien. Bueno, agradecemos muchísimo su presencia, Isabel, Roger, a usted, amigo, amiga, gracias por acompañarnos. El día de mañana a las 7 de la mañana en retransmisión esta entrevista y por la noche a las 7 una nueva entrevista. Usted tiene una cita aquí en Gente de Opiniones. Gracias por su sintonía.